Yo creo que esto es un escándalo mayor porque estamos hablando de que la policía de Puerto Rico se había usado políticamente para ascender personas basado en criterios políticos partidistas, pero además se cogió a policías abusando de su autoridad, persiguiendo a la comunidad dominicana, persiguiendo a la comunidad extranjera sin estatus migratorio definido en Puerto Rico, abusando de la comunidad LGBTIQ, abusando de los trabajadores del sexo, personas que se prostituían, a quienes luego ellos iban y en vez de arrestarlos le quitaban los chavos, aprovechándose de la posición de autoridad que les daba el uniforme. Empezó a haber un montón de casos de abuso al punto de que se demandó a la policía y de que se hizo un acuerdo para que la policía de Puerto Rico se adecentara y finalmente se ha logrado que empiece a haber unos cambios y unas mejorías. Pero en vez de dejar a la policía a cargo para esas mejorías, lo que se hizo fue que el trabajo político partidista que hacía la policía antes se hace ahora a través del Departamento de Seguridad Pública, del DSP. Y el trabajo que antes hacía la policía, por ejemplo, las escoltas, ahora las escoltas las da el Departamento de Seguridad Pública. O sea, pusimos a la policía debajo de una agencia y mientras adecentamos la policía, los que están arriba ahora hacen lo que antes hacía la policía abajo, las cosas que hacía mal la policía abajo, pues ahora las hacen los jefes del departamento de Seguridad Pública. Entonces, uno ve estas cosas y esto de nuevo es un escándalo mayor porque el Departamento de Seguridad Pública, que tiene a cargo la policía, bomberos, manejo de emergencias, etcétera, ahora es el que se supone que cumpla con la reforma de la policía. Y lo que ha estado haciendo son movidas que es evidente que están motivadas políticamente para, entre otras cosas, darle contratos a los exalcaldes, darle contratos a exlegisladores, y sabemos que tienen un montón de empleados de confianza vinculados político-partidistamente. Por ejemplo, la gente que estaba con Wanda Vázquez, que llegó a un acuerdo con el gobernador cuando él gana la primaria, gran parte de ellos terminaron trabajando bajo el Departamento de Seguridad Pública. Los derrotados políticos del PNP terminaron trabajando bajo el Departamento de Seguridad Pública. Y así va a pasar ahora si pierde el gobernador. No crea lo contrario, aquí se llegan unos acuerdos entre las partes para endosarse y ayudarse mutuamente. Y había un grupo de gente que se colgó en el examen de teniente a capitán y lo que hicieron fue que le dieron de una forma tras bastidores un ascenso violando las órdenes del Tribunal Federal, y el Tribunal Federal se dio cuenta y le quitó las barras, le quitó a esos 12 capitanes el rango. Hoy juramentaron 87 capitanes de la policía que pasaron el examen. 3 meses hay que estudiar para pasar ese examen. Pero había otros tantos, 12, que no pasaron el examen y le querían dar el ascenso igualmente. Y se dio cuenta el monitor y el Tribunal Federal y le metió un regaño y le quitó los rangos y los mandó ahora a coger otros exámenes y otros procesos, no exámenes, a otros procesos. Licenciado Aufant. De aquí en adelante, básicamente tienen que rendirle cuenta al monitor federal en cuanto a todos esos asuntos. Y de nuevo nos lleva al reconocimiento de que nosotros no nos podemos velar a nosotros mismos. Si no es porque vienen los federales y nos imponen, se dan cuenta por una videoconferencia que todo esto está pasando, este asunto queda mapuchado, nadie se entera, los 12 capitanes siguen capitanes, ¿ves? Entonces tiene que venir la fuerza externa, reconocerlos, sancionarnos y pues nosotros nos podemos mandar a nosotros mismos. Entonces, el problema que tiene después de todo esto es que si estos están dispuestos a pasarle esta bola rápida, bajo la justificación de evitarse el back pay, le pasan esa bola rápida al Tribunal Federal. Mira, lo que había que hacer era mandarlos a coger el examen de nuevo. Pero el tribunal, la solución que dio también fue,
pues mira, deja que hagan, que cumplan con otras cositas por ahí, ya está, y pues van a ser capitanes. O sea, pues de nuevo, entonces la pregunta es, ¿cuál es la sanción que a la larga sufre quien incumple? Porque es que esa es otra, o sea, licenciado. Ninguna. Ninguna. Más allá de tener que coger unas clases y ninguna. Básicamente el tribunal lo que hizo fue un palmetazo en la mano. Le dijeron, estuvieron mal, lo que hicieron viola el acuerdo, pero ellos pues después de que cumplan con esto pueden seguir siendo capitanes, no, se ahorran el back pay y ya, seguimos por ahí para O abajo. sea, Déjenme saber lo que hacen de aquí en adelante. de nuevo, o sea, para mí, el problema de fondo es que la reforma de la policía y los cientos de millones de dólares que se supone que se hubieran ejecutado para lograr profesionalizar y darle las herramientas a nuestros agentes ha terminado siendo administrado por el Departamento de Seguridad Pública, que ha demostrado su alta politización al punto de que es el que decide las escoltas. O sea, si hay algo que es de la entera confianza de los cuerpos políticos de Puerto Rico son los llamados escoltas, que son agentes de la policía que le sirven, en muchos casos, desgraciadamente la mayoría, de niños demandados a nuestros políticos. ¿Y quién decide eso ahora? No es seguridad pública, digo, perdón, no es la policía, es el Departamento de Seguridad Pública bajo Alexis Torres. Entonces, uno ve eso y uno se da cuenta de que de repente ve los contratos, ves que ex políticos derrotados terminan, y uno se da cuenta de que lo que hay entonces detrás de esto es la madeja política. O sea que fuimos al Tribunal Federal, nos metieron una bofetada los federales desde Obama, gente, desde Obama, del 2012, nos metieron una bofetada diciéndonos, ustedes están haciéndolo mal en la policía. Vamos a una reforma. Mano da, vamos a la reforma. Chévere. Y en el proceso de la reforma, a alguien se le ocurrió, oye, vamos a mejor crear el Departamento de Seguridad Pública, cosa de que, pues ahora, lo que antes hacía la policía que estaba mal, pues lo hace ahora el Departamento de Seguridad Pública. O sea, ya no lo hace la derecha, lo hace la izquierda. Y ya está. O sea, pero es que el punto es, ¿cuál es el cambio? ¿En qué hemos cambiado? ¿Qué hemos aprendido? Si lo que hicimos fue simplemente que le quitamos la potestad a la policía para dárselo a la seguridad pública y pues seguridad pública hace lo mismo que hacía antes la policía, los ascensos, pasando bolas rápidas y aquí el tribunal se dio cuenta. Sin embargo, esa misma politización, esa misma búsqueda de ahorrar dinero, lo que ha hecho es que ha afectado los servicios, la calidad y a la misma vez, como lo que está detrás es la politización, en vez de estar entrenando personal de calidad, lo que estamos es entrenando personal que está orientado a los números. Vamos a erradicar los casos, vamos a arrestar a todo el mundo, no importa. Y ahí es donde entonces entramos en las violaciones de derechos civiles. ¿Ves? Que es que todo es un ciclo. No, ahora el problema que tenemos también es que la policía arresta a todo el mundo, pero tiene que soltarlos porque los tribunales se caen o pasa la regla 6 o pasa, ¿verdad? Se cae el proceso y entonces tenemos un montón de gente por ahí, de hecho, un montón de gente en probatoria federal delinquiendo de nuevo, pero son otros Claro. 20 pesos. Y también tenemos al gobernador yendo a las galleras, para resolver el problema de la ilegalidad. Imagínate. Porque, gente, El gobernador estadista. correcto. O sea, un gobernador que cree en la estadidad para Puerto Rico yendo a una gallera que está prohibido por ley federal. Ah, que los federales han decidido no meterse en el asunto porque tienen otras prioridades, porque no quieren meterse en un tema de jurisdicción de Puerto Rico, porque quieren evitar lo que pueda ser un caso político o un pleito político donde terminen decidiéndose si Puerto Rico tiene una jurisdicción propia o no, que si los federales tienen otras prioridades. Usted piense lo que usted quiera, pero es ilegal a nivel federal en Puerto Rico. Ah, que las galleras no violan la ley federal siempre y cuando no surja el comercio interestatal. Ok, dígame usted, este, ¿qué, ¿qué empresa en Puerto Rico produce los productos que consumen los gallos? ¿Qué empresa en Puerto Rico produce y consume lo que se usa en las galleras? Pues es que no hay forma de que no sea parte del comercio interestatal, porque a menos que lo único que Puerto Rico produce suficiente sería plátano, guineo y leche vaca. Más nada.
Todas las otras cosas en Puerto Rico vienen del comercio interestatal, vienen de fuera, son importadas. Sí, no, definitivamente. Y de nuevo, volviendo al asunto de la policía de Puerto Rico, el problema definitivamente es que vemos esta arbitrariedad, ¿no? En términos de bregamos con unos sí, con otros no, esto es más barato, pues vale, vamos a hacer eso, pero al final, ¿quién es el que verdaderamente está tomando las decisiones? Porque esa es la excusa que dieron en el caso, para ahorrarnos el back pay, pero la realidad del asunto es que hay unas conexiones y hay unas influencias adicionales. Digo, y también, si el problema es la comisión, que para mí, después de todo, la comisión de apelación al servicio público, que es una comisión donde tú puedes ir a apelar un caso, en caso de que, ¿verdad? Como tu patrono no cumplió contigo, pues tú vas y apelas a ellos. Si tú te tardas 8 años en decidir si alguien pasó o no un examen, tú debes renunciar en masa. Deberían votar a todo el mundo de allí. Porque o sea, alguien me puede explicar que un caso coja 8 años en resolverse o sea, en la comisión de apelación del servicio público, que sabemos que lo que pasa históricamente es que mucha gente que los votan del gobierno en la práctica no están votados y por eso van a esa comisión y ahí está esa comisión esperando y pasan los años y el descubrimiento de pruebas y se hacen unas evaluaciones y se chequea esto y no pasa nada. Para aquellos que no han seguido esta historia, nosotros el pasado viernes publicamos una historia en mis redes sociales sobre este tema, porque sabemos que iba a salir hoy. Todo el mundo sabe que la reforma de la policía comenzó en el último año de Luis Fortuño y empieza cuando Alejandro García Padilla, pero principalmente empezó después del 2018, después que se firmó, para el 2019 es que se firman los acuerdos, o sea, la parte del texto empezó en el 2019, en 2018, perdón, y en el 2019, cuando empezó la implementación, la reforma de la policía en la práctica no se implementó porque empezó la pandemia y realmente hubo un tranque y todos los asuntos pues no lograron implementarse como se suponía. En el año 2015, unos 12 capitanes, escuchen esto, gente, que esto es un escándalo mayor. En el año 2015, 12 capitanes que no eran capitanes nada, porque se supone que no tuvieran el rango, obtuvieron un rango basado en un acuerdo transaccional porque se buscaron todos los trucos, todas las tretas, todos los engaños posibles para hacerle, y esto por si acaso es un poquito de background story, licenciado Fant y licenciado José Efraín Hernández, para que sepamos qué es lo que hay detrás de todo este reclamo. Que por si acaso también hay un reclamo de sargentos. Y vamos a explicar este proceso. Como parte de la reforma de la policía de Puerto Rico se encontró que había un patrón, desgraciadamente terrible, de montones de casos, lamentablemente, de personas que habían abusado de su poder, de su autoridad y habían hasta robado, utilizando el nombre de la policía, y habían entrado a casas de personas indebidamente y le habían robado a personas de la comunidad trans y le habían robado a personas de la comunidad dominicana y de las comunidades más vulnerables de Puerto Rico. Y como parte de la reforma, se llegó a un acuerdo de que a sabiendas de que en efecto había un esfuerzo sistémico de personas de la policía, desgraciadamente agentes que estaban utilizando la fuerza de forma corrupta para robarle y amedrentar a minorías, particularmente personas indocumentadas en Puerto Rico, personas sin estatus legal migratorio y personas de la comunidad trans y personas que, ¿verdad? Trabajadores del sexo. Se había hecho una reforma acordada porque lo que venía para encima era una demanda de derechos civiles dramática contra Puerto Rico que hubiera sido más costosa. Tuvo que el juez del caso, el juez federal que está supervisando el caso, quitarle las barras, desbarrar 12 capitanes de la policía,
porque los ascendieron de forma indebida. Y estoy hablando específicamente de Alexis Torres, jefe del Departamento de Seguridad Pública, del DSP, que es el que tiene a cargo esto de la reforma de la policía y quien tiene el presupuesto de la policía en sí, y además quien ahora también determina quiénes tienen escolta y quiénes no, porque ya la policía le quitaron esas facultades y se las dieron al Departamento de Seguridad Pública. Así que los elementos políticos, que todo el mundo sabe que los que dan escolta son por la confianza política, también están bajo Alexis Torres. Así que el asunto político está metido a través de Alexis Torres y el Departamento de Seguridad Pública. Y esto ahora queda evidenciado en una orden del Tribunal Federal que le ha bajado las barras a unos capitanes de la policía. ¿Sabes la vergüenza que es? Que te iban a dar un rango y de repente te lo quitan porque en efecto tú no tienes los méritos porque no pasaste los exámenes para ello.